Muy buenos días. Hoy, sábado 29 de abril, es la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, doctora de la Iglesia y patrona de Europa y de Italia. Y ella es una gran trabajadora por la unidad de la Iglesia. La liturgia entonces la recuerda en este día. Ella es esposa de Jesucristo desde que tuvo el sello de los estigmas. Se consagró con todos los esfuerzos por la paz de los distintos reinos de su tiempo, por el regreso del papado a Roma y por la unidad de la Iglesia. Como píldora, como Santa Catalina, obremos siempre por la unidad de los cristianos. Esta frase es de Santa Catalina: no se contenten con las pequeñas cosas, Dios las quiere grandes. Si serán lo que deben ser, pondrán el fuego en toda Italia. Con estas palabras, según el usual estilo, afirmó firme e intransigente, pero siempre maternal, Catalina invitaba a la radicalidad de la fe a uno de sus interlocutores a través de sus cartas. Es una exhortación que revela el deseo ardiente de la santa de irradiar el Evangelio en el mundo a través del testimonio convencido y creíble de hombres y mujeres convertidos por el anuncio del resucitado. Dotada de una fe invicta, podrá afrontar victoriosamente a tus adversarios, le dirá Cristo en una visión del último día del carnaval del año 1367, en un episodio que los biógrafos recuerdan como las nupcias místicas de Catalina, donde ella sintió que Cristo le ponía un anillo en su dedo, y a partir de ese momento, siendo ella apenas una adolescente, ella sintió que era la esposa de Cristo. Había nacido 20 años antes, el 25 de marzo, en el barrio Fontebranda, siendo la 24 hija de los 25 puestos en el mundo por el tintorero Jacobo Benicasa y Lapa de Puccio de Piacenti, en una época caracterizada por las fuertes tensiones en el entramado social de la época. A la edad de solo 6 años, en un momento en que el papado tenía sede en Aviñón y los movimientos heréticos acechaban la vida de la Iglesia, la niña tuvo la aparición de Jesús vestido de pontífice. Al año siguiente hizo voto de virginidad, madurando después el firme propósito de perseguir la perfección cristiana en la orden dominicana. Frente a la oposición de sus padres que la querían casarla, Catalina reaccionó firmemente. A los 12 años se cortó el cabello y se puso el velo, encerrándose en su casa. Entonces la familia le permitió en el año 1363 que ingresara entre las terciarias dominicas, que eran personas laicas que continuaban a vivir en sus casas, pero viviendo la espiritualidad de Santo Domingo. La santa poco a poco aprendió a leer y a escribir y comenzó una intensa actividad caritativa hacia los últimos y en una Europa lacerada por pestilencias, o sea, pestes, además de guerras, carestías y sufrimientos, se convirtió en un punto de referencia para los hombres de cultura y para los religiosos que, siendo asiduos frecuentadores de la celda, serán recordados como caterinatos, es decir, sus hijos espirituales. Los más íntimos entre ellos la llamaban a ella mamá y maestra, y se hicieron transcriptores de sus tantas exhortaciones a las autoridades civiles y religiosas, exhortaciones y asunciones de responsabilidad, a veces reproches o invitaciones a la acción, expresados siempre con ternura y caridad. Entre los temas afrontados en sus cartas se destacan la pacificación de Italia, la necesidad de las cruzadas, la reforma de la Iglesia y el regreso del papado a Roma, para el cual la santa fue determinante al viajar en el año 1376 a Provenza, o sea, a Aviñón,
para ver al Papa Gregorio XI. Es la misma época de Santa Brígida. Santa Brígida también actuó en este sentido, así como San Vicente Ferrer. Catalina jamás tuvo miedo de volver a llamar al sucesor de Pedro, a quien definía dulce Cristo en la tierra. Y ella no tuvo miedo de llamar al sucesor de Pedro a sus responsabilidades. Reconoció sus faltas humanas, pero tuvo siempre gran reverencia por el vicario de Jesús en la tierra, así como de todos los sacerdotes. Entonces, lo que quiero decir es que ella les cantaba cuánto es 2 más 2 en la cara, o sea, cuáles son sus pecados, pero al mismo tiempo reconocía que la gracia de Dios estaba en ellos, en esos hombres pecadores. Después de la rebelión de una parte de los cardenales que dio inicio al cisma de Occidente, Urbano VI la llamó a Roma. Aquí la santa se enfermó y murió el 29 de abril de 1380. Al igual que Jesús, con solo 33 años de edad. Las palabras del apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, se encarnan en la vida de Catalina, que en el año 1375 recibió los estigmas incruentos, reviviendo cada semana la pasión, según lo relatan los testigos. La pertenencia al Hijo de Dios, el coraje y la sabiduría infusas son características distintivas de una mujer única en la historia de la Iglesia, autora de textos como el Diálogo de la Divina Providencia, el Epistolario y su recopilación de oraciones. En virtud de su alta estatura espiritual y doctrinaria, Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia en 1970. Enamorada de Jesucristo, Catalina escribía: nada atrae el corazón de un hombre cuanto el amor. Por amor Dios lo ha creado. Por amor su padre y su madre le han dado la propia sustancia. Él mismo está hecho para amar. Es en este sentido que Catalina va a dedicar toda su vida a la restauración de la unidad de la Iglesia. Hoy nosotros, como ella, tengamos siempre este propósito de aportar lo que más podamos a la unidad de todos los cristianos. Feliz día para todos ustedes.